Καλώ στο βήμα την πρώην πρόεδρο της Αργεντινής, την κυρία Κριστίνα Φερνάντες δε Κίρχνερ. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer muy especialmente a la directiva de Syriza por esta invitación que me han formulado para que juntos intercambiemos experiencias en este maravilloso teatro y realmente el tema de esta charla, el neoliberalismo, capitalismo y neoliberalismo, la crisis democrática y la experiencia latinoamericana. Escuchaba recién atentamente las palabras del señor secretario general en cuanto a la experiencia latinoamericana como laboratorio. En realidad, América Latina y América del Sur, para ser más exactos, fue el primer laboratorio donde se experimentó el neoliberalismo. Mi país, la República Argentina, durante la década de los años 90, vivió la experiencia neoliberal, consistente básicamente en privatizar absolutamente todo, que el Estado perdiera sus principales instrumentos de intervención ante el mercado y la economía. Y bueno, la convertibilidad también fue uno de los modos ficticios, junto a un feroz endeudamiento, para mantener una experiencia que recibió la aprobación del Fondo Monetario Internacional en todas sus asambleas generales, inclusive quien en ese momento presidía nuestro país era invitado a exponer a las asambleas anuales del Fondo Monetario como un ejemplo a seguir. Esto no sucedió solamente en mi país. En realidad, toda la década de los años 90, finales del siglo XX, en toda la región, en Ecuador, en Bolivia, también tuvieron lugar estas experiencias neoliberales, que provocaron verdaderas tragedias sociales, excluidos, gente que perdía el trabajo y no lo volvía a recuperar, jubilados y pensionados que estuvieron durante 18 años con los haberes, con sus ingresos congelados, para ser más precisos, inclusive del anterior gobierno. En 1985 el anterior gobierno dictó 3 decretos por los cuales se congelaron durante 18 años, hasta el año 2003, los haberes de jubilados y pensionados. Esta tragedia social que significó, por una parte, el desapoderamiento de la sociedad a través de las privatizaciones de patrimonio social, de patrimonio nacional, telecomunicaciones, petróleo, administración de los recursos de los trabajadores, en fin, aerolíneas, una ola privatizadora que también se extendió a otros países de la región. Finalmente, y un gran nivel de endeudamiento. Endeudamiento que, bueno es reconocerlo, había comenzado ya durante la dictadura militar, cuando se produce en nuestro país el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el nivel de la deuda no llegaba a 7.000 millones de dólares. Cuando finalizó la dictadura, luego de haber desaparecido a miles de argentinos, haber exiliado a otros tantos, luego de la tragedia de la guerra de Malvinas, se debían más de 40.000 millones de dólares. Luego vino el gobierno democrático, que no pudo
no pudo desarrollar, pese a las grandes expectativas que el alfonsinismo, que podríamos definir como la socialdemocracia o lo más parecido a una socialdemocracia europea, no pudo desarrollar por lo menos las políticas que había explicitado, y luego sí la experiencia neoliberal comenzó con mucha intensidad durante los años 90. Se continuó el endeudamiento agravado por la convertibilidad que creó la ficción del 1 a 1, o sea, $1 era igual a $1 argentino. Bueno, bastaba con conocer Estados Unidos para saber que nunca el tamaño de esa economía, la unidad monetaria podía tener un equivalente en la unidad monetaria de nuestro país. Pero lo cierto es que finalmente el modelo neoliberal implosionó. Esto se fue también dando con un proceso de desindustrialización que ya había empezado durante la dictadura, que se pronunció durante el anterior gobierno y que también llegó a su punto cúlmine durante la década de los 90. Coetáneamente a todo esto, en Estados Unidos se generaban los bancos de inversión, aparecían los bancos de inversión, con una gran reforma financiera. Los bancos, hasta la reforma de Clinton en los años 90, eran bancos comerciales. Le prestaban a los ciudadanos y le prestaban a los empresarios para producir bienes o para producir servicios. O sea, el dinero bancario intervenía en el mercado, en la producción de bienes y servicios para poder multiplicarse. A partir de la aparición de los bancos de inversión, ya el dinero no se destina mayormente a la producción de bienes y servicios, esto es a la generación de puestos de trabajo. Y aparecen los famosos derivados financieros. ¿Qué consisten básicamente los derivados financieros? En generar dinero, como que el dinero se reproduce a sí mismo, sin que sea invertido en producir bienes, en producir servicios que generan riqueza y acumulación a partir también de generar trabajo bien remunerado, bien rentado, investigación, ciencia, etcétera. Todo esto se va dando simultáneamente y en nuestro país el sistema de endeudamiento feroz no puede hacer frente al repago de la deuda y en el año 2001 el gobierno de la Alianza, que era un mix entre el viejo Partido Radical y una fuerza nueva que aparecía pero que realmente no pudo llegar las cosas a cabo, termina implosionando y entonces se suceden 5 presidentes, renuncian quienes habían sido electos en el año 1999 y durante una semana se suceden en la República Argentina 5 presidentes, pero también una feroz represión que causa la pérdida de las 40 vidas de argentinos. Por supuesto, estas cosas no suelen ser nunca gratis. Luego en el año 2003, el 25 de mayo del 2003, se quiebra al asumir Néstor Kirchner la presidencia, lo que denominamos el periodo neoliberal. También pasaba lo mismo y comenzó a pasar lo mismo en varios países de Latinoamérica. El PT el año anterior había logrado encumbrar en la presidencia a un dirigente obrero, Lula. Más tarde el movimiento al socialismo boliviano logra que un indio, y digo un indio porque un indígena porque a Evo le gusta que le digan así, no es peyorativo, al contrario, es absolutamente admirativo. Un militar, Chávez, había llegado antes a Venezuela, Ecuador, que también había tenido graves crisis institucionales con cambio de presidente a razón de 1 por año, finalmente llega al gobierno Rafael Correa, que vuelve a triunfar en las elecciones ahora con el candidato de Alianza País, Lenín Moreno. Evo Morales también Bolivia tenido crisis que habían provocado la renuncia de presidentes neoliberales. O sea, el neoliberalismo instalado en la región provocó tragedia social, muertos y represión y fragilidad y crisis institucional. Ese fue el saldo de lo que podíamos denominar las décadas perdidas en América Latina, hasta que surgieron movimientos diferentes los unos de los otros. Yo no podría, por ejemplo, establecer
una regla uniforme en cuanto a principios, modos de funcionamiento o instituciones entre los países que conforman la región, cada uno con sus modalidades, con sus características y con su historia, pero con un objetivo: el progreso de los pueblos. Por eso podemos hablar de gobiernos progresistas en América del Sur, porque el objetivo era lograr movilidad social ascendente. ¿Qué significa esto? La aptitud de un modelo político esencialmente y económico para producir una movilidad social ascendente, gente que se supera a partir de generar trabajo, de tener ocupación, de buenos salarios, y comienzan una serie de medidas y cambios y transformaciones, diría yo, muy importantes en nuestro país, sobre todo por las condiciones en las cuales Néstor Kirchner asume la presidencia. Ese 25 de mayo del año 2003, un 25% de la población en mi país no tenía trabajo. El endeudamiento era 150% del Producto Bruto Interno. No teníamos, por supuesto, acceso a los mercados de capitales por haber defaulteado la deuda. Se había defaulteado en el 2001. Las jubilaciones estaban congeladas. El grado de informalidad en el sector laboral alcanzaba a más del 50%. La pobreza superaba el 54, 56%, la indigencia también era muy grave. Los índices sociales y económicos eran desastrosos. Además, conjuntamente con esto, durante la etapa democrática se habían consagrado lo que se denominaron las leyes de la impunidad en la Argentina, obediencia debida, punto final, y más tarde los indultos presidenciales, que permitían que quienes habían sido responsables de horribles crímenes de lesa humanidad durante el periodo del 24 de marzo del 76 a 1983 caminaran libremente por las calles. Si se me permite una digresión, quiero contarles una anécdota con respecto a esto último, a las leyes de la impunidad y a la visión que el mundo tenía de la Argentina. En el año 2003, al poco tiempo de que Néstor asumiera, en julio del 2003, habían transcurrido apenas 2 meses de su asunción, hizo una gira por aquí, por Europa. Me tocó acompañarlo. Y me recuerdo que en la audiencia, en la reunión que mantuvimos con el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, ustedes saben, un hombre de derechas, estábamos sentados en el Eliseo y estábamos conversando acerca de las relaciones entre ambos países, y en un momento dado Jacques Chirac lo mira muy fijamente a Néstor Kirchner y le dice: ¿sabe una cosa, presidente? La sociedad francesa, el pueblo francés, no puede entender cómo un secuestrador y asesino de 2 monjas francesas puede caminar libremente por las calles. Se refería al tristemente célebre capitán Astiz, responsable del secuestro de 2 monjas francesas, su desaparición y luego aparición de los cuerpos en las orillas del Río de la Plata. Recuerdo que Néstor lo miró muy fijamente, su rostro no se le movía un músculo, y le dijo: presidente, seguramente la próxima vez que nos veamos esto no va a ser así, porque debe iniciarse en nuestro país un proceso de memoria, verdad y justicia que retorne a la Argentina a la democracia, porque en realidad cuando en un país el Parlamento emite leyes o sanciona leyes para que quienes son responsables de delitos de lesa humanidad queden libres y no puedan ser castigados, no estamos en una democracia, estamos en una etapa predemocrática, porque, siempre los crímenes pueden quedar impunes, siempre puede haber un criminal que no sea sancionado o castigado, que no lo alcance la ley. No va a ser la primera vez en cualquier parte del mundo. El problema es cuando es el Estado, a través de una ley, o un presidente, a través de un indulto, que es lo que permite que responsables de delitos de lesa humanidad queden en libertad. Esta es la diferencia entre la impunidad y gente que no es alcanzada por la ley.
que son dos cosas absolutamente diferentes. También, durante esta etapa, se inició procesos de memoria, verdad y justicia en articulación entre los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos convirtieron a la Argentina en un modelo y en un ejemplo en el mundo en materia de respeto irrestricto a los derechos humanos. En las tres presidencias, la que le tocó encabezar a Néstor Kirchner y las dos presidencias que me tocaron encabezar a mí, el periodo 2007-2011 y 2011-2015, se produjo en la Argentina una transformación en lo económico, en lo social y en lo institucional y político y en la región en general muy importante. En principio, volvimos a mirar a nuestros vecinos. Durante la etapa del neoliberalismo, los modelos de la Argentina, por lo menos, o de otras regiones, era mirar hacia Estados Unidos o mirar hacia la Europa, a ver qué podía venir de allí. Se comenzó a producir un proceso de integración política que no tuvo los alcances y la profundidad que a mí me hubiera gustado y que hubieran sido necesarias en lo económico para consolidar un modelo de integración que fortaleciera a la región. En realidad hubo una gran integración política, una gran comunión de ideas entre los líderes de la región, entre los gobiernos y los pueblos de la región, a través de revitalizar el Mercosur, que había sido creado durante los años 80, en fundar la CELAC, donde no solamente nos extendimos desde la América del Sur, sino a toda la región de Latinoamérica, incluyendo y trayendo a la hermana que nos habían quitado, la hermana República de Cuba, que se integró también a la CELAC, en un modelo de integración política realmente importante, pero que, reitero, no alcanzó la densidad y el entramado en lo económico que hubiera sido necesario. Una cosa que tenemos para criticarnos, creo, a quienes nos tocó liderar en esas etapas en nuestros países. Aprendizaje que hay que hacer. El neoliberalismo fue derrotado también en Ecuador, en Bolivia, y comenzó un círculo virtuoso, les decía, en mi país. Logramos bajar la desocupación a 2 dígitos. Cuando terminé nuestro gobierno, para no extenderme demasiado, cuando terminé nuestro gobierno, el 10 de diciembre del 2015, la desocupación era del 5,9%. Habíamos logrado reestructurar la deuda externa, el gran karma. La deuda externa fue el gran karma de la política argentina y de la sociedad y de la militancia política en general. No había movilización ni manifestación en la Argentina, desde la izquierda más del centro hasta la izquierda más extrema, en que no hubiera carteles contra el Fondo Monetario Internacional, movilizaciones cuando venían las delegaciones del fondo a imponernos las condiciones para el stand-by o el próximo préstamo. Había sido el karma porque además nada se podía hacer, no había obra pública, no había educación, no había ciencia y tecnología, no había inversión, porque era imposible a partir del peso específico de la deuda externa. Vuelvo a reiterar, deuda externa defaulteada que representaba el 150% del PBI. Néstor, junto con Lula, en el año 2006, decidieron pagar la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional. Argentina pagó cash, con reservas del Banco Central, 9.800, 9.900 millones de dólares aproximadamente, de manera tal de que el fondo no viniera nuevamente a monitorear nuestra economía, porque en realidad no monitoreaban las cuentas. Nos dimos cuenta que no monitoreaban las cuentas porque si hubieran monitoreado las cuentas, le tendrían que haber dicho al gobierno en los años 90 que el 1 a 1 no iba y que eso finalmente iba a estallar. Sin embargo, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un salvataje de los capitales que habían colocado a tasas exorbitantes en dólares con una operación que se denominó megacanje y blindaje en el 2001, alcanzaron a retirar su dinero y después explotó y voló todo por los aires. Lo que había sido un modelo virtuoso para el Fondo Monetario Internacional, le soltaron la mano y dejaron caer a la República Argentina. Néstor encara la reestructuración de la deuda externa
y sostiene en su primer mensaje ante Naciones Unidas que los muertos no pagan las deudas. Este fue el eje de su discurso, su primer discurso ante Naciones Unidas, y pide al mundo que nos dejen crecer, que dejen crecer a la República Argentina, que no la ahoguen, porque la única manera que una persona puede pagar sus deudas es si la dejan trabajar y juntar la plata, pero también al mismo tiempo comer, educarse y vestirse, porque sin comida, sin vestido y sin educación una persona no puede vivir. Y un país sin políticas sociales, sin educación, sin ciencia, sin tecnología, sin infraestructura social y económica tampoco puede hacerlo. Y entonces manda a negociar esa deuda. Quiero contarles una anécdota personal, acá entre ustedes y yo. Se reúne con su equipo económico en la Quinta de Olivos un fin de semana. El equipo estaba a punto de partir hacia aquí, hacia Europa y a Estados Unidos, para hacer una suerte de roadshow de lo que ofrecían, pagar y reestructurar la deuda. Y me acuerdo que en esa reunión participamos el entonces ministro de Economía con todo su equipo, Kirchner, el secretario legal y técnico de la presidencia y quien les habla, que en ese momento era senadora de la Nación. Yo era senadora ya desde el año 1995. Y recuerdo que en un momento dado, cuando le explican a Néstor cuál iba a ser el programa que íbamos a ofrecer de pago de nuestra deuda, de repago de nuestra deuda, Néstor, cuando le explican, dice, no, tiene que ser menos. Tiene que ser menos porque si nosotros pagamos eso no vamos a poder crecer. Y entonces dice, tenemos que ofrecer este programa y este plan. Me acuerdo que esto provocó una reacción de quien era el representante del Ministerio de Economía, que tenía, claro, que ir al exterior a explicar a los acreedores cuál iba a ser el plan, la propuesta de Argentina. Y recuerdo que dijo, pero si yo voy ahí a explicar esto, me van a romper el alma, me van a echar a las patadas. Y me acuerdo que Néstor lo miró fijo y le dijo, mira, es preferible que te echen a las patadas de allá, que estamos lejos de acá, que nos echen a patadas los argentinos por someterlos a una cuestión que no vamos a poder hacer frente como país ni como gobierno. Bueno, allá partió el representante de Economía y en una primera ronda se tuvo, contra todo lo que se esperaba, una aceptación del 76% de los acreedores. 76% de los acreedores. Durante nuestra presidencia, durante mi primera presidencia, logramos también mayor adhesión aún, totalizando un 93% prácticamente de adhesión. Me acuerdo que en ese momento quien era ministro de Economía viajó aquí a Europa porque en Italia los bancos italianos, algunos, no digo los bancos todos, pero los bancos italianos que tenían bonos, la deuda argentina, antes de que Argentina defaulteara y sabiendo que ya no pagaba y estaba a punto de defaultear, colocó y vendió esos bonos a muchísimos jubilados y pensionados italianos, con lo cual había una dispersión de la deuda en 400.000, 500.000 de jubilados que compraron esos bonos en paquetes que ofrecían los fondos de inversión y, por supuesto, después nadie les pagó. Me acuerdo que yo no podía viajar a Italia, pude viajar recién a Italia para festejar junto a los italianos la reunificación de Italia después de la segunda reestructuración, cuando habíamos logrado incorporar a los pobres jubilados y pensionados italianos que mayoritariamente se incluyeron en esa segunda reestructuración. Paralelamente a esto se inició un proceso de reindustrialización en el país muy fuerte, porque en realidad el no tener acceso a los mercados nos sirvió, veámosle, yo siempre digo que hasta lo malo puede tener un aspecto bueno si uno tiene la inteligencia para diseñar una estrategia y hacer como en el judo, apoyarse
en la debilidad para precisamente ejercer la mayor fuerza. Y comenzó un proceso de reindustrialización en el país muy importante. También comenzamos a trabajar en una política de salarios, de consejo del salario mínimo vital y móvil, que permitiera que los que se iban a incorporar, generamos más de 6 millones de puestos de trabajo, que esos nuevos puestos de trabajo además tuvieran buenos salarios, porque sabemos que el consumo es entre el 70 y el 75% de la demanda agregada. No hay actividad económica de ningún país que no tenga como protagonista especial el consumo. Y el consumo es a partir de buenos salarios para los primero de ocupación, que haya trabajo. Segundo, que el trabajo sea digno y bien remunerado. Y que también los jubilados y pensionados, que normalmente son los más débiles políticamente porque no pueden hacer huelga, tampoco tienen un sindicato de jubilados que pueda ejercer medidas para presionar, se convierten muchas veces en las presas. Entonces, decidimos también una política muy interesante que fue recuperar la administración de los recursos de los trabajadores. Los aportes que los trabajadores hacen a los fondos de pensión habían sido privatizados en la Argentina a través de las AFJP. Las AFJP, miren el negocio que hacían. Las AFJP cobraron en esos años de privatización, que se decidió durante la etapa neoliberal, cobraron en comisiones 12.000 millones de dólares, sus ejecutivos, sus directorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, al año 2009, el Estado era el que se hacía cargo de la mayoría de las jubilaciones, sobre todo de las jubilaciones mínimas. Prácticamente un 70% de las jubilaciones eran cubiertas y pagadas por el Estado, pero al Estado no le ingresaban los aportes de ningún trabajador, porque los aportes de todos los trabajadores iban a las AFJP, que le pagaban únicamente a la crema, digamos, del sistema, que eran los que habían hecho capitalización y aportes. Un negocio brillante para los vivos y un negocio desastroso para el Estado y para la sociedad argentina. Decidimos entonces recuperar, a través de una ley del Parlamento, la administración de las AFJP, lo que nos permitió orientar los recursos de esas AFJP a los sectores productivos, a la generación de inversión, que motivó también nueva aparición de nuevos puestos de trabajo y que dio un círculo virtuoso de consumo, de generación de puestos de trabajo, y revertimos la ecuación. Lo que antes se pagaba o se destinaba en porcentaje del PBI, que era aproximadamente un 6%, al pago de la deuda, por ley lo cambiamos para que fuera la educación, la ciencia y la tecnología la que tuvieran ese porcentaje del PBI, y que el porcentaje para pagar de la deuda fuera de 2 puntos del PBI, que era lo que tenía educación, ciencia e investigación cuando llegamos al gobierno. Yo sé que a esta altura la movilidad social, incorporamos millones de personas que no habían podido jubilarse porque no les habían hecho los aportes o porque se habían quedado sin trabajo y por la edad que tenía ya no tenían edad para ser incorporadas al mercado laboral. Llegamos a una cobertura cuando yo terminé mi gestión como presidenta, teníamos una cobertura prácticamente del 97% de la población en condiciones de acceder a un beneficio jubilatorio, teníamos el mejor ingreso jubilatorio, también el mejor salario de América Latina, no solamente en términos nominales, sino también en términos de poder adquisitivo, que se debe medir de 2 maneras, no solamente por el equivalente en dólares, sino por lo que yo puedo adquirir con $1 en cada economía. En las dos normas, en los 2 rangos, tanto en lo nominal como en el rango de paridad de poder adquisitivo, también terminamos siendo los mejores posicionados en América Latina. Ya sé, ustedes a esta altura se estarán preguntando, como me preguntó un periodista ayer en la televisión pública griega, bueno, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hoy hay un gobierno neoliberal de vuelta en la Argentina? Bueno, lo que pasó, que además fue un gobierno que fuimos a balotaje y en el cual ganó por 1,5 puntos, parece que por las cosas que hace hubiera ganado por 10 puntos de diferencia, pero en esa sí ganó apenas por 1,5 puntos. Lo cierto es que, y ahí está, creo que el fracaso
que podemos exhibir es que no pudimos hacerle ver al conjunto de la sociedad, por lo menos a los sectores que fueron mayoritarios, favorecidos por estas políticas, que en realidad su mejor posición económica, esos jóvenes que de 20 y pico de años o 30 años que habían entrado a trabajar en las fábricas, creyeron que eso era lo normal, creyeron que era un mérito propio haber encontrado trabajo, tenerlo bien remunerado, creyeron que era un mérito propio poder haber accedido a la universidad. Fundamos 19 universidades en los 12 años y medio, creamos 19 universidades en estos 12 años y medio, universidades más cercas y más próximas a los lugares. Cuando yo era muy joven, había 3 o 4 universidades importantes en el país. Yo siempre digo que pude ser abogada tal vez porque nací en la ciudad de La Plata, donde está la Universidad Nacional de La Plata, pero si me hubiera tocado lo que le pasó a Néstor, que era de la Patagonia, de Río Gallegos, casi del fin del mundo, y sus padres tuvieron que hacer un gran sacrificio para que él y sus hermanas pudieran trabajar y estudiar y acceder a una carrera universitaria, tal vez no sé si hubiera sido abogada, si hubiera vivido en algún pueblo lejano en donde no hubiera podido tener acceso a la universidad. En estos años logramos precisamente que miles de jóvenes pudieran acceder también a la universidad. Creo entonces que unido esto, y aquí voy a lo del neoliberalismo, a esta nueva ideología o sistema político que es el neoliberalismo, que puede confundirse y creerse que es un modelo económico. No, el neoliberalismo es un modelo político, tendiente a quebrar los lazos de solidaridad de la sociedad, hacerle creer a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que lo que tienen o lo que no tienen no es culpa de un sistema que los excluye, sino que es culpa de su falta de méritos o de que no lo merecen. Y el que ha logrado un trabajo, el que ha logrado acceder a un estudio, tampoco es producto de un proceso político y económico y social de movilidad social, un proyecto político de inclusión, sino que es mérito propio. Entonces, millones de trabajadores que se habían incorporado a las fábricas que antes estaban cerradas y que nosotros abrimos. Les cuento una anécdota. En el año 2008, cuando la crisis global, General Motors, GM, tiene fábrica de autos en mi país, en Rosario, estuvo a punto de despedir a muchísimos trabajadores porque de su casa matriz, de su casa central, habían recortado recursos. El Estado argentino le dio un préstamo, el Estado argentino yo era presidenta, le dimos un préstamo con los fondos que habíamos recuperado de las AFJP a General Motors para que pudiera terminar el modelo de auto que estaba diseñando para lanzar al mercado y no echara a ningún trabajador de la ciudad de Rosario. ¿Saben qué está pasando ahora en esa misma fábrica en la que durante nuestra gestión ingresaron cientos, miles de trabajadores? ¿Saben qué está pasando en estos momentos? En estos momentos tienen muchísimos turnos suspendidos, muchísimos trabajadores suspendidos que están cobrando el 80% de su salario, que luego de un determinado periodo van a cobrar el 60% y que luego el 50% y que a los 9 meses, si no hay soluciones, probablemente estén en la calle. Tal vez muchos de esos trabajadores estaban convencidos, porque además también el candidato que hoy se convirtió en presidente no expuso una plataforma neoliberal durante la campaña. Es más, se produjo una formidable estafa electoral. No dijeron absolutamente, es más, dijeron lo contrario que iban a hacer. Se sostuvo públicamente y en debate presidencial de que no iban a devaluar. Por ejemplo, asumieron y devaluaron el 60% la moneda, que no iban a echar ni perseguir a nadie. Comenzaron purgas al mejor estilo estalinista en la administración pública, donde echaban gente siquiera sospechada o simpatizante del gobierno anterior. Se eliminaron las paritarias libres en la República Argentina, ya lo que durante 12 años y medio los sindicatos negociaron libremente las paritarias y el salario mínimo vital y móvil no existe en la República Argentina. Se les había prometido también a los trabajadores que no iba a haber más impuesto a las ganancias o a los altos ingresos, uno de los reclamos más fuertes que hubo
durante nuestra gestión. Yo infinidad de veces les expliqué a los trabajadores que en todos los países del mundo hay impuesto a los altos ingresos en los salarios, que no es un impuesto a las ganancias, al contrario, es una contribución solidaria de los sectores que están ganando mejor en todo lo que es la pirámide salarial, para precisamente poder orientar con esos recursos subsidios a las tarifas, subsidios a los que todavía no están incorporados al mercado de trabajo y necesitan la ayuda del Estado. Sin embargo, el neoliberalismo, que en esto de la creación de la subjetividad tiene una escuela muy importante, ayudado, por supuesto, por un formidable aparato de prensa como nunca se vio. En mi país le decimos blindaje mediático. Yo no sé si pasará acá en Grecia, pero en mi país hay monopolios mediáticos que no se reproducen, yo creo que en ninguna parte del mundo. Ustedes saben que en Estados Unidos, no sé si acá desconozco si hay algún monopolio mediático de esos que están todo el día atacando a un gobierno y a quien lidera un movimiento político, pero lo cierto es que el ataque sobre nuestro gobierno y sobre mi dirección en el Estado fue permanente desde el primer día que fui presidenta hasta el último día. Una tarea de desgaste, de mentiras y de esmerilamiento permanente. Y quiero detenerme un tanto en esto de lo mediático y la construcción de sentido común al mejor estilo gramsciano, ya que estamos en un encuentro de partidos progresistas y de izquierda. Ustedes saben, en Estados Unidos, quien tiene un diario, el propietario del New York Times o el propietario del Washington Post, no pueden ser dueños de una radio ni de un canal de noticias. Y así también, quien tiene un canal de noticias no puede tener un diario y quien tiene una radio no puede tener un canal de noticias. ¿Por qué? Para evitar precisamente el monopolio de la expresión, de la opinión pública y, por lo tanto, que esté garantizada en serio la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sin embargo, en mi país, un solo grupo económico es dueño de los diarios de mayor circulación en todo el país, de las radios de mayor escucha en todo el país, de los canales de televisión de mayor penetración en más media. Todo eso, ese andamiaje, se desplomó sobre nuestro gobierno implacablemente durante los 2 últimos periodos que me tocó presidir a mí el país. Todo esto sumado a esto del neoliberalismo creando subjetividad en la sociedad y haciendo creer que lo que alguien contribuía con un impuesto era algo que le faltaba a él porque se lo daban a alguien que en lo social no había cumplimentado o no quería trabajar, cosas que se van instalando, pero que se instalan desde los mismos medios de comunicación y que las instala el neoliberalismo a partir, reitero, de instalar esta cuestión de la individualidad, de la meritocracia y de creer cada uno que el trabajo que tiene lo tiene porque lo logró él. La pregunta hoy sería a todos los que del 10 de diciembre a la fecha en nuestro país han perdido el trabajo o ya no llegan a fin de mes, que es prácticamente el 50% de la población, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió? Porque ellos siguen siendo los mismos. Y sí, cambió el gobierno y cambió un modelo económico y social que viró al neoliberalismo, pese a que habían prometido durante la campaña que no iba a haber ni despidos, ni tarifazos, ni devaluación, nada de eso se cumplió y hoy tenemos una situación que además, y con esto quiero también describir la situación actual, unos días antes de que yo viniera aquí a Europa, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país dictó un fallo por el cual se permitiría que más de 700 presos y condenados por delitos de lesa humanidad, esto es violación a los derechos humanos, recuperaran la libertad. Al mismo tiempo, se tiene presa a una dirigente social y política como Milagros Sala. Con lo cual, vamos a tener en la República Argentina la fotografía, tal vez en muy poco tiempo, nuevamente de presos políticos y de genocidas libres. Porque, en definitiva, el neoliberalismo en algún momento también muestra su cara, que es la de la represión y fundamentalmente la de la persecución a los movimientos políticos
y sociales, y su negacionismo, su más absoluto y cerrado negacionismo de lo que pasó en nuestro país con la dictadura. Ahora bien, hoy charlábamos con el primer ministro Alexis Tsipras y nos planteábamos cómo es esto del neoliberalismo. Yo le comentaba mi percepción. Yo creo que el neoliberalismo comienza a pergeñarse como tal con la caída del muro de Berlín. Hablaba recién el secretario general de Syriza sobre lo que fue el modelo del Estado de Bienestar, cuyo modelo más expresivo tuvo lugar aquí también en Europa, con lo que podríamos denominar la socialdemocracia. En realidad, el Estado de Bienestar fue una construcción política ante el temor del oso ruso comunista, ante el temor del desarrollo del eurocomunismo. Se diseñó una política que permitiera en Europa y en otros países combatir con éxito la amenaza roja. Y cuando finalmente el bloque socialista y sus repúblicas cayeron emblemáticamente a través del muro de Berlín, comenzó a rediseñarse un nuevo modelo político, que es el neoliberalismo, y que tiene fundamentalmente en esta expresión de la falta de solidaridad y del individualismo, hacerle cargar a la gente y a cada persona en particular las culpas de lo que no puede tener, del trabajo que no le sale, del estudio que no puede realizar. Es realmente perverso, pero es así. Y creo que el desafío que tienen los partidos progresistas de izquierda, o como quieran llamarlo, creo que también tenemos que redefinir un poco el tema de la izquierda, porque creo que hay que ampliar el campo. Creo que es muy importante que todos los partidos de izquierda o todos los partidos progresistas compartan la experiencia con aquellos partidos progresistas que hemos tenido experiencias de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque desde la teoría, desde la más pura y pristina teoría, es fácil desarrollar críticas o señalar con el dedo. Pero de repente, cuando se está en el ejercicio del gobierno, los límites de la realidad, que no deben ser los que nos marcan nuestra estrategia, los límites de la realidad los tenemos que conocer para ver cómo desarrollamos una estrategia que nos permita saltar y correr esos límites para finalmente cumplir con los objetivos y con nuestras convicciones, porque en definitiva la política es el ejercicio de las convicciones también en función de gobierno. Y aquí voy a la segunda parte, que creo que tenemos que hablar de nuevas categorías de pensamiento político. Por eso hablo de la crisis democrática, porque en realidad el neoliberalismo sí apoya en el sistema democrático precisamente para horadarlo y para que la democracia sea una cosa formal, donde no se democratice la riqueza ni se democratice el acceso a los bienes, la cultura, la ciencia, la tecnología y la salud. Por eso creo que debemos abordar desde los sectores progresistas, de izquierda como quieran llamarlo, una discusión sobre una nueva arquitectura institucional democrática. ¿Qué quiero decir con esto? Justamente aquí, en la patria de la democracia, hoy cuando iba al Parlamento, con mucho orgullo el presidente del Parlamento me hizo detenerme ante un busto, ante una estatua de Pericles, y me menciona que fue la primera vez que se mencionó la palabra democracia con Pericles, el fundador, la Edad de Oro de Grecia. Pero ¿cuál era el concepto de democracia en aquella etapa? Bueno, subsistía en ese momento la esclavitud, las mujeres no participaban en política ni en la cosa pública, era una cosa reservada a los ciudadanos, a los miembros de la ciudad, y todo el resto no participaba, los extranjeros tenían otras categorías. Pero bueno, pero en definitiva el concepto era democracia de la mayoría o democracia del pueblo. Hoy nuestra arquitectura funcional democrática data de la Revolución Francesa. Esta división que tienen todas las constituciones en legislativo, judicial y poder ejecutivo está así desde 1789. Las constituciones normalmente están reglamentando cómo es el funcionamiento de una Cámara de Diputados, de una Cámara de Senadores, qué es lo que puede hacer el Ejecutivo, qué es lo que puede hacer el Parlamento y cómo funciona la justicia. Y yo pregunto, ¿el Parlamento
el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ¿cuánto representan del 100% del poder en un país y en un determinado momento histórico hoy? Tal vez en la Francia de Marat, Robespierre, Danton, cuando había caído el Ancien Régime, era la totalidad del poder, porque era el pueblo el que se dividía en la asamblea, el que le asignaban a unos funciones de jueces, a otros funciones de ejecutivo y a otras funciones de legislativo. Pero eso hoy es cartón pintado, como decimos en nuestro país, porque un poder legislativo, un poder judicial y un parlamento deben representar apenas a gatas en una sociedad el 30% del poder, entendiendo como poder las facultades que tienen para imponer una decisión. ¿Quién tiene poder? Aquel que puede imponer una decisión y que esa decisión sea aceptada, respetada y ejercitada por el conjunto de la sociedad. Eso es poder. Bueno, no hace falta aclarar que los gobiernos hoy no pueden hacer exactamente lo que quieren porque tienen condicionamientos de otros poderes que no están reglados, ni regulados, ni limitados en ninguna constitución. Los únicos límites que hay en las constituciones son los límites que tiene el Poder Ejecutivo, el Legislativo, que son los límites a la política y que son los límites, en definitiva, a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ya sabemos, la ciudadanía solamente gobierna a través de sus representantes. Quiere decir que los límites al Ejecutivo y al Legislativo son, en definitiva, los límites al ejercicio del poder del pueblo. Y tenemos un montón de factores, desde el mundo financiero internacional, desde los organismos multilaterales de crédito, de los medios de comunicación, de las empresas, de las redes sociales, en fin, un cúmulo de factores de verdadero y auténtico poder, que no solamente ya imponen condiciones y decisiones, sino que además te imponen una forma de pensar mucho más poder del que tiene cualquiera, porque imponen formas de pensamiento que finalmente terminan muchas veces funcionando en contra de las personas a las que se le imponen esas ideas. Es notable, pero piensen por un momento que este modelo de funcionamiento legislativo, judicial, ejecutivo, fue creado cuando no existía la luz eléctrica, no existían los autos. En la Francia de 1789, Rousseau, Montesquieu, fueron los que diseñaron lo que podía denominarse la democracia occidental hoy, Hamilton en Estados Unidos. Pero tenemos que repensar entonces una arquitectura institucional que nos permita traer al ruedo al poder en serio y que la ciudadanía tome conciencia de esto, porque si no, va a ser únicamente la política la tributaria de los fracasos. Entonces, fracasan los gobiernos. Nadie cuestiona el modelo neoliberal, el modelo de acumulación, el modelo de inequidad y de injusticia en la distribución del ingreso. Cuestionan que aquel fue más inteligente, menos inteligente, más corrupto, menos corrupto, pero siempre la política tributando como la única responsable de lo que le pasa a la gente, cuando en realidad cada vez los márgenes de la política y su sistema de decisiones son cada vez más estrechos y más dependientes. Estamos hablando siempre de una perspectiva, obviamente, de gobiernos progresistas, de gobiernos populares, que crean que la gente puede tener derecho a tener vacaciones, que crean que la gente puede tener derecho a tener un trabajo bien remunerado. Estamos hablando de gobiernos que piensen que es bueno que alguien pueda tener un televisor moderno en su casa o tener un celular, o que su hijo vaya a la universidad y pueda estudiar. Estamos hablando de gobiernos que le importen que la gente tenga una vivienda digna en la cual vivir. Estamos hablando de esto. Ustedes dirán, ¿por qué digo estas cosas? Bueno, digo estas cosas porque un integrante del actual gobierno de mi país nos acusó a nosotros, el anterior gobierno, de hacerle creer a la clase media y a los argentinos que todos podían tener un auto, una casa, un televisor o salir de vacaciones. Por eso estoy haciendo esta disquisición que puede parecer, pero sí, claro, sí es lógico que la gente pueda acceder a estos bienes. Bueno, para el neoliberalismo, no. Para el neoliberalismo
Para el neoliberalismo acceder a estas cosas es únicamente para los ricos. Y por eso la gran concentración del ingreso, y por eso hablo de la crisis democrática, porque el neoliberalismo está distorsionando también, y por ahí comete una herejía en este espacio, está distorsionando lo que originalmente fue pensado como capitalismo. A ver, ¿de qué se trata esto? Ustedes vieron Goodbye Lenin, creo que sí, todos lo vieron, es una película muy famosa. Pero, ¿ustedes por qué creen que se cayó el muro de Berlín? ¿Ustedes creen que el muro de Berlín se cayó porque Estados Unidos o Europa Occidental tenía mayor poder económico, mejores aviones, mejores submarinos? De ninguna manera. ¿Saben por qué se cayó el muro de Berlín? Porque los que estaban del otro lado querían consumir y querían vivir con las mismas comodidades que los que vivían de este lado. Esta fue la causa. El modelo del estado de bienestar, ellos veían que los ciudadanos del otro lado accedían a cosas que ellos no podían acceder y donde se pinta magistralmente en esta película que yo les estoy recordando. Este fue. Y resulta ser que cuando finalmente el capitalismo, hay un amigo mío que dice que le es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, pero y cuando finalmente el capitalismo logra imponer su modelo político de libertad, democracia, no regulación de los ciudadanos por parte de un control estatal de lo que tienen que hacer, porque tienen que consumir. Resulta ser que cuando todos se deciden a consumir, no, momentito, no. Usted, si usted no puede consumir, usted es excluido, usted es desplazado, usted es refugiado, usted es un despedido, usted es un inútil que no sirve para nada, usted no trabaja, a usted le gusta bailar, no le gusta trabajar. Entonces ahí empiezan las diferencias y centran en las individualidades y en los méritos personales de cada uno si tiene o no tiene trabajo. No, señores, no es así. Por más que haya millones en estos momentos de mensajes, de perfiles, de metadatos, de ideología, de programas de televisión que digan esto, no es así. El consumo, el acceder a los bienes y servicios, debe ser el derecho de todos los ciudadanos a tener un trabajo, a tener educación, a tener salud y a tener vivienda. Eso no es pecado, al contrario, eso es uno de los ejes por los cuales este modelo fue preferido a otros donde el control estatal era inaguantable e intolerable para los ciudadanos y las ciudadanas. Este es el gran desafío que tiene ¿quién entonces? Los neoliberales no. Los neoliberales están muy cómodos, manejan todas las redes a través de las grandes empresas de redes, llámense Facebook, llámense Twitter, llámense lo que se llamen, son empresas radicadas en Estados Unidos, con reglas de funcionamiento. Los bancos tampoco van a cambiar. ¿Qué van a cambiar los bancos si los han rescatado 20 millones de veces? ¿Van a cambiar los políticos neoliberales? Fíjense que hay algunos tan trastornados que quieren convencer además a sus compatriotas que los que tienen la culpa de que no consigan trabajo, les vaya mal, son pobre gente que viene a refugiarse huyendo de la guerra, o huyendo de la persecución religiosa, o en balsas donde mueren como moscas en el agua, quieren convencerlos, como también intentan muchas veces convencerlos en América Latina o en mi país, que el hecho de que vengan ciudadanos de Bolivia o de Paraguay o de Perú nos trae problemas de seguridad. No, señores, la inmigración, y está probado económicamente, siempre incentiva y desarrolla la actividad económica. El inmigrante no atenta contra la actividad económica, el inmigrante contribuye a la actividad económica. Sin embargo, y pese a todo esto, han convencido, miren si no el Brexit, han convencido por lo menos a una parte de los trabajadores industriales, y también explica un poco el triunfo de Trump en Estados Unidos, que lo que les falta a ellos de trabajo y de salario se lo quitan los mexicanos en Estados Unidos o los africanos, o pakistaníes, o lo que fueren, o afganos en Europa. Absurdo.
siempre buscando el chivo expiatorio o la coartada. Esto no es así. Y esto es lo que nosotros, que somos los que tenemos que garantizar el acceso a la equidad social, la inclusión social, tenemos la obligación de discutir estas nuevas formas democráticas, estas nuevas formas de penetración ideológica, esta nueva generación de sentido común, al mejor estilo gramsciano, que finalmente termina generando el sinsentido en la mente de millones de compatriotas que piensan de una manera que a poco que uno escarbe o raspe con la uña, se ve la pátina del neoliberalismo. Por eso es muy importante discutir nuevas categorías de pensamiento. Y yo creo que en esto algunos sectores, no todos obviamente, de la izquierda, en todos los continentes, nos pasa a nosotros en América Latina, con los sectores ultra de izquierda, pasa también aquí, o con los sectores que vienen de las viejas formas socialdemócratas, tienen la obligación de comenzar a rediscutir nuevas categorías de pensamiento y también nuevas arquitecturas institucionales que diseñen instituciones en las cuales el poder popular, el poder del pueblo, pueda expresarse y opinar, porque está claro que ya la fórmula de gobierno a partir de representantes no se da, y también esto trae insatisfacción en la ciudadanía. Tenemos también que encontrar en las redes sociales que el neoliberalismo en eso nos lleva mucha ventaja, y nos lleva mucha ventaja porque además controlan con algoritmos perfiles de metadatos, lo que pensamos, te mandan cómo pueden entrar en la red, pero yo veo que por ahí muchos compañeros y compañeras más grandes de la izquierda, del progresismo, se niegan y dicen no, equivocado. Esto sería como habernos negado a la imprenta de Gutenberg o habernos negado al poder de la televisión o la radio. No se puede querer tapar el futuro que ya llegó y decir no, esto es contraproducente, porque lo que no tomemos nosotros desde el progresismo y desde el poder popular deben saber que lo va a tomar el neoliberalismo para sus fines, con lo cual es imprescindible crear un foro internacional de partidos, por ejemplo, se me ocurre, partidos de izquierda o populares o progresistas. Hubo en una primera etapa en Europa se nos miraba a los populistas de América Latina en medio de costado. La izquierda europea, bueno, yo que soy peronista ni quiero contarles cómo nos miraban a los peronistas algunos sectores de la izquierda europea, pero hubo una suerte también de planteo neoliberal de los populismos latinoamericanos. No se entendieron muchos procesos en nuestra región. Por supuesto, ¿cómo íbamos a ser bien vistos por ahí algunos aquí en Europa si durante mi gobierno expropiamos YPF, recuperamos el control de la petrolera estatal que había sido adquirida por un país europeo, o recuperamos también el manejo del agua de toda la región metropolitana argentina que había sido privatizada? ¿Cómo? Aerolíneas argentinas también. Bueno, en definitiva, está claro que las usinas mediáticas no iban a ser muy favorables a gobiernos de nuestra orientación. Por eso creo que, y para finalizar, creo que este encuentro de hoy, en este ámbito, la charla que mantuvimos hoy con miembros del Gobierno, tanto el señor Presidente del Parlamento como con el Primer Ministro, yo creo, y quiero terminar con esto también, voy en unos días más a ir al Parlamento Europeo, porque realmente me impresionó mucho lo que yo he bautizado hoy por la mañana la cuestión griega. ¿A qué llamo la cuestión griega? A un mix increíble. Hoy Grecia es el país con mayor peso en su PBI de deuda externa, 184%, por encima del 150% nuestro cuando defaulteamos. Y digo cuando defaulteamos no porque hayamos sido nosotros los que defaulteamos, porque esta es la otra cuestión. Los que se endeudaron
fueron los neoliberales. Los que hicieron bolsa el país o los que destrozaron el país, la economía, fueron los neoliberales. Y los que vinimos a arreglarla somos nosotros. Y después nos dicen con el dedito y nos señalan cómo tenemos que hacer las cosas y arriba nos critican. Porque las deudas externas fueron todas generadas por gobiernos liberales. Es más, el actual gobierno en mi país está nuevamente generando una deuda impresionante. Cuando me fui del gobierno, cuando terminamos el gobierno, el peso del endeudamiento en moneda extranjera en manos de tenedores privados no superaba el 10% del PBI. En 1 año y 4 meses de gestión se han endeudado en dólares en el exterior por más de 50.000 millones de dólares, más de todo lo que se endeudó la dictadura militar desde el 76 al 83. Pero no termina solamente ahí. Si le sumamos a ese endeudamiento externo en dólares el endeudamiento interno, producto de que se ha generado lo que se conoce con el nombre de bicicleta financiera, dólar planchado, gente que viene del exterior con muchos dólares, no tienen exigencias ni restricciones de encaje, compran títulos que emite el Banco Central y que se llaman LEBAC, lo ponen en pesos a 35 días con una tasa del 25%, que llegó a estar a más del 30%, y cada 35 días lo van renovando. Y si sienten algún ruido de devaluación o de escenario internacional adverso, pueden retirar inmediatamente los 750.000 millones de pesos que se han emitido en estos títulos denominados LEBAC y que constituyen esos más de 700.000 millones de pesos el conjunto de la base monetaria. Esto es de todo el circulante que hay en mi país y de toda la plata que está depositada en los bancos. Y representa la totalidad de las reservas en dólares que están en el Banco Central, de los cuales 10.000 millones corresponden a un swap de la República Popular China. O sea, se están generando el neoliberalismo, un endeudamiento y condiciones explosivas de endeudamiento similar a las que detonaron en el 2001 producto de sus mismas políticas neoliberales. Esto es lo que está pasando. Entonces, charlábamos hoy con el primer ministro Tsipras y yo le decía, pero los que contribuyeron y los que construyeron esta deuda que hoy está sufriendo Grecia fueron los neoliberales. Y lo que más me impresionó, y debo reconocérselos, me impresionó mucho, fue que este país, que es, como dice Tsipras, apenas el 2% de la Unión Europea, con un peso específico de deuda brutal, abre generosamente sus fronteras a los refugiados de distintas partes del mundo. Cuando ayer visité el centro de refugiados y pude charlar con pakistaníes, iraquíes, afganos, africanos, sirios, y miraba, porque siempre hay un nombre, los refugiados aquí en Colombia se llamaban los desplazados. ¿Quiénes eran los desplazados? Los que huían del enfrentamiento entre la guerrilla rural, las FARC, y el gobierno. Se iban a Ecuador, mayormente a Venezuela o a los grandes centros poblados de Colombia. Desplazados, refugiados, inmigrantes. En definitiva, es la historia de los excluidos del mundo. Los podríamos meter en una sola categoría, en un solo nombre, que sería la de excluidos. Excluidos por la guerra, excluidos por las luchas religiosas, excluidos por la miseria en sus países de origen donde no tienen ni qué comer. En definitiva, excluidos por la inequidad de un sistema perverso que concentra cada vez más la riqueza y produce cada vez más pobres. ¿Cuánto tiempo más puede subsistir en paz, por lo menos a nivel global, un sistema que cada vez genera más pobres
donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos y los ricos son cada vez menos y los pobres son cada vez más. Entonces creo que estas cuestiones son las que tenemos que debatir con la mente abierta y entender que creo que tendremos que redefinir las categorías de izquierdas y de derechas y agregarle también la categoría de pueblo y antipueblo, porque yo le decía, charlaba también hoy con el presidente del Parlamento y le decía que la gente de izquierda también tiene que entender que muchas veces puede haber una persona que le reza todos los días a Dios, que cree en la religión y que tiene los mismos intereses y tiene los mismos prejuicios por ahí entre unos y otros. Creo que hay que rediseñar nuevas categorías de pensamiento en pueblo. Fundamentalmente en pueblo, que es lo que hacemos nosotros, en agrupar a trabajadores, a desocupados, a pequeños comerciantes, a pequeños empresarios, a científicos, a estudiantes, a sindicatos, a mujeres, que también, mujeres, ese nuevo protagonista global. Yo siempre digo que tenemos un problema las mujeres entre nosotras mismas, porque si no es inentendible que el 50% de la población se le tenga que sufrir comportamientos de minoría. Tenemos que sufrir muchas veces comportamientos de minoría porque entre nosotras mismas, muchas veces formateadas culturalmente, algunas veces somos por ahí más machistas que los hombres más machistas. Esto también es algo que tenemos que repensar en esto, no ustedes, esto déjennos a nosotras, hacerlo en discusiones entre nosotras, pero creo que es necesario nuevas categorías de pensamiento, imaginar nuevas arquitecturas institucionales, porque, reitero, estamos en un momento muy complejo de corrientes, más que de pensamiento, corrientes de sufrimiento que atraviesan los pueblos y que muchas veces se enfrentan a los pobres con los pobres, a los que sufren con los que sufren. Creo que esto es parte de nuestra responsabilidad como movimientos políticos populares, progresistas, de izquierdas, dar una nueva respuesta a nuevos problemas. No podemos seguir con respuestas que dieron los revolucionarios de 1789, de hace 2 siglos, a nuevos problemas, a nuevas realidades que no estaban en los libros de nadie ni en los códigos de nadie, y es hora de que reinterpretemos esta nueva realidad y podamos producir también nuevo pensamiento, que de eso se trata, generar ideas para oponer a las viejas ideas de siempre, a las de la explotación y a las de la subordinación de las grandes mayorías y también de los pueblos a solamente un pequeño club de elegidos. Esa es nuestra responsabilidad y a eso debemos convocarnos y abocarnos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.